Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar Rotundo, le doy la bienvenida a nombre de Periodismo Internacional Alternativo, de PIA Global, y en esta ocasión tenemos la compañía de Henry Boisorín, que es representante, es coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, y con él vamos a estar hablando sobre esta situación que se ha dado y que ha agarrado a toda América Latina y al mundo de sorpresa, que ese ha sido el magnicidio de Jovenel Moïse. Buenas tardes, Henry, un gusto volver a encontrarme contigo y poder compartir en este espacio la situación que se está viviendo en tu país, en tu pueblo. Buenas tardes y el gusto es mío y mando un gran abrazo. Aprovecho para saludarte y me enorgullezco realmente poder estar acá y charlar contigo después de tantos años. Tiene tu micro, eso. Sí, tengo una pregunta que trasciende por ahí todo este evento puntual. ¿Quién es Jovenel Moïse para los haitianos y por qué se llega a esta circunstancia tan sorpresiva? Bueno, responder a esta pregunta para mí no es fácil porque Jovenel Moïse no es un ciudadano que uno conocía tanto antes. Yo personalmente nunca había escuchado el nombre porque él nunca había actuado en política y no era un tipo que en la zona del noroeste del país, que según lo que dicen algunos, empezó a trabajar como empresario y para mí más bien estaba ferro de algunos poderosos y que la habían puesto a él y llegó a ser presidente de la Cámara de Comercio, creo, en el noroeste, en una ciudad chica, en Puerto de Paz, creo, y también en Puerto Príncipe tuvo algo que ver con, siempre en el ámbito del comercio, ¿no? Después nos vendieron una imagen de un empresario exitoso que tenía empresa no sé de qué, plantaciones de banana que él importaba a Alemania. Y bueno, esa es la imagen que se nos vendió en el año 2015, sobre todo cuando el expresidente Martelly tenía que abandonar el poder. Entonces era una forma de que el partido PHTK, Partido de los Haitianos, Cabeza Rapa, que es un partido de extrema de derecha, neoliberal y con elementos neodualismo, digamos, en su comportamiento, ideología. Gente que se autodefinían como bandidos legales. Y durante la campaña se vio que tenía atrás el apoyo del imperialismo y también de varios sectores de la clase dominantes. Y como ellos habían domesticado ya el Consejo Electoral, entonces Jovenel Moïse ganó las elecciones, unas elecciones, ganó entre comillas, digo yo, porque hubo fraude y hubo una gran ausencia de participantes, porque se está hablando oficialmente de una participación del 18% sobre un padrón electoral de 6.200.000 personas, lo que no representa nada. Y Jovenel Moïse oficialmente, a pesar del fraude, dijeron que ganó las elecciones con menos de 600.000 votos. Lo que significa que el tipo podría tener cierta legalidad, pero no legitimidad, ¿no?
y no es tal. Entonces, el eslogan de él era, sobre todo, bueno, productor, exportador de bananas. Que entonces era un tipo que tenía éxito en el campo comercial, entonces iba a llevarnos a no sé qué, ¿no? Pero desde el vamos, su elección fue contestada por prácticamente todos los contendientes principales que participaron ahí, y eso duró varias veces, incluso se tuvo que repetir las elecciones en el 2015, en el 2016, etcétera. Y eso va a provocar un lío que vamos a ver más adelante. Y efectivamente él asume en el 7 de febrero de 2017, ¿no? Pero la Constitución haitiana dice en el artículo 134-2, no importa el día o el año que uno asuma realmente, sino lo importante es la fecha de la elección. Entonces, la elección fue en 2016. Él asume el 7 de febrero de 2017, pero el mandato es para 5 años, entonces 2016 más 5 te da 2021. No, él dice 2017 más 5 te da 2022. Engaño. ¿Por qué digo engaño? Y no es que sea una interpretación. Él hubiese hecho esa interpretación, uno lo podía entender. Pero resulta que en el 2020, él aplicó ese mismo artículo para cerrar el Parlamento, decretar el disfuncionamiento del Parlamento. Haití funciona sin Parlamento desde el 2020, enero de 2020, porque según él, el mandato de esa gente que había participado en elecciones de 2016 por 4 años había terminado. Gente que participó en la misma elección que él, lo que significa que él, si él tenía por 5 años, tenía que irse al 7 de febrero de 2021. Pero más adelante, ¿quién es él? Nunca escuché nada en términos de presentación doctrinaria, sino eslóganes vacíos, consignas vacías, vamos a usar el sol, la lluvia, la tierra, que él va a meter el plata en el bolsillo de los haitianos, que él va a no sé qué, va a dar electricidad 24 horas sobre 24 horas, que, bueno, una serie de cosas así, pero nunca un planteo qué es Haití, si es una neocolonia, si no es una neocolonia, cuáles son los problemas fundamentales, estructurales del país. No hay debate, es un tipo, es lo que se llama en política generalmente un outsider, un tipo que no tiene formación real porque vos te imaginas, si vos te dedicaste toda tu vida a cosas de comercio, etcétera, y tu primer puesto en el Estado es ser presidente de un país, y un país como Haití encima, con tanta historia, tantos problemas, no, difícilmente se podría esperar algo positivo. Pero lo que no se conocía en aquel momento era el nivel de criminalidad de este hombre, ¿no? Entonces, él asume en medio de protestas, pero inmediatamente el pueblo se da cuenta también la mediocridad, las mentiras e ineficacia. Entonces, Jovenel Moïse asume en condiciones difíciles, económicamente hablando, en un país convulsionado porque el presidente anterior, que era de su partido también, Martelly, que es el fundador del partido del PHTK, que fue impuesto por la familia Clinton como presidente del país, también era un presidente contestado por distintos motivos, por fracasos, por mentira, por vulgar, por ser un machista tremenda, un tipo, pero que tenía una relación buena con Venezuela porque ellos gozaban del programa Petrocaribe.
Dato importante, porque Venezuela a través de esos fondos, Haití obtuvo 4.2 mil millones de dólares. Despilfarraron esto, no hicieron absolutamente nada. Dijeron que construyeron 25 estadios, nadie vio ningún estadio. Tanto es así que hay un chiste que circula allá, dice, los estadios haitianos son tan modernos que son virtuales, no se pueden ver. Entonces, este hombre, hubo un informe, hubo varios informes, tanto de algunos senadores como de la Unidad de Lucha contra la Corrupción, donde el nombre de Jovenel Moïse aparece 69 veces en esos informes, demostrando que él tuvo participación directa en el despilfarro de esos fondos. Otro elemento que va a ser fundamental durante su gobierno de movilización para exigir la renuncia de este hombre. Hay otro tema que hay que tener en cuenta, es que él heredó de esta relación con Venezuela, él viajó a Venezuela a felicitar al presidente Maduro por su elección. Pero resulta que en julio de 2018, 6-7 de julio del 2018, el país estuvo bloqueado porque este hombre, su gobierno, decretó el aumento de los combustibles, del precio de los combustibles en un país que estaba lleno de una crisis tremenda. Había en aquel momento 4 millones de seres humanos sufriendo hambruna severa, 70% de la población activa sin trabajo, esperanza de vida casi 60 años. Es una cosa tremenda. Todos los indicadores económicos en rojo. Entonces, el pueblo salió a la calle. Hubo barricadas, sobre todo en la ciudad de Puerto Príncipe, fue un levantamiento popular, una insurrección popular, y él tuvo que hacer marcha atrás y renunció su primer ministro. Cayó el primer gobierno de Jovenel Moïse. El primer ministro tuvo que renunciar. Entonces, el tema de Petrocaribe empezó a tomar fuerza ahora porque no solamente la gente estaba en contra del aumento, etcétera, sino estaba diciendo dónde está la plata esa que no podía ayudar. Hospitales, escuelas, caminos, no sé, programas sociales, porque todo era robo. Es una máquina de robar esta gente. O sea, y la juventud tuvo una participación importante. Yo mismo estuve en manifestaciones en la capital. Te puedo decir, por ejemplo, la manifestación que me acuerdo del 18 de noviembre del 2018, estuve en una manifestación que había casi, yo te diría, más de 600.000 personas, ¿no? En la capital. Después, manifestaciones de 1 millón, 2 millones de personas en la calle exigiendo la denuncia de este hombre. Y en el 2019, durante 3 meses, julio, agosto, septiembre, octubre, el país estuvo prácticamente paralizado. No se sabía dónde iba a dormir el presidente, nadie sabía, estaba escondido ahí. Pero tuvo siempre el apoyo norteamericano y de las grandes embajadas de Francia, Canadá, etc. Pero la represión también al mismo tiempo hacía sentir que era la única respuesta que tenía el régimen. Si bien reprimían antes, pero esta vez aparecía de manera casi demencial, ¿no? Es así que hoy se puede hablar de más de 12 masacres en la capital, nada más, en barrios populares. Entonces, Jovenel Moïse no es otra cosa para poder mantenerse en el poder. Entonces, frente al embate popular, traicionó a Venezuela. Esto va a ser otro elemento que el pueblo va a tener en contra de él, porque hay una relación histórica entre Haití y Venezuela, sobre todo desde la época de Dessalines y Miranda, pero fundamentalmente entre la ayuda de Pétion, del presidente Pétion, a Bolívar.
porque no hay que olvidar que Haití, que el presidente Pétion en 2 oportunidades dio armas, municiones, dinero, víveres, imprenta y voluntarios. Centenares de haitianos murieron para la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, etc. Sin embargo, este hombre, para conservar su poder, aceptó la presión norteamericana y empezó a votar en contra de Venezuela y empezó a tratar de dictador al presidente Maduro. Ese mismo presidente que unos meses antes había ido a felicitar por su elección y tratando de hermano al presidente Maduro. Entonces, esto fue porque el presidente Chávez en Haití es un hombre quizás más amado en Haití que su propio país. Entonces, esto fue un elemento de quiebre también, ¿no? De rechazo hacia la figura de Jovenel Moïse. Entonces, para decirte... Recordamos la presencia de Chávez en Haití. En un viaje a Haití. Esa imagen, esa postal maravillosa. Los que tuvimos la oportunidad de disfrutar de esos momentos jamás lo vamos a olvidar. Ahora, jamás. ¿Qué construcción popular ha quedado de esa experiencia como para poder responder a tanta represión y a tanta infamia por parte de esta, digamos, oligarquía auspiciada por Estados Unidos, que quita y pone presidentes y que mantuvo también al régimen terrorista de Estado de Duvalier durante tantos años? ¿Cuál es la opción popular para poder encaminar esta crisis que se está dando o que ya viene de hace tanto tiempo en Haití? Excelente pregunta. Por eso hace falta siempre, cuando hablamos de la crisis ininterrumpida de Haití, contextualizar algo. ¿Qué es Haití? Haití es una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. Esta neocolonia nació a partir de 1915, a partir de la primera ocupación militar norteamericana. Ellos dominaron Haití hasta el 34, con presencia militar. Se fueron en el 34, pero habían dejado todas las estructuras para que funcione esta neocolonia. Una neocolonia cuyas estructuras estaban al servicio exclusivo de los intereses del imperialismo y de la pequeña élite económica del país. Por ende, todas las estructuras, al estar al servicio de otros intereses, no los intereses del pueblo haitiano, a través de los años, el empobrecimiento era algo obvio que iba a ser el resultado. Y así Haití se transformó en el país más empobrecido de la región. No el más pobre, como suelen decir, sino el más empobrecido de la región. Y también asignando a nosotros un rol en la División Internacional del Trabajo, que es productor de mano de obra súper barata. Eso es Haití. Esas estructuras, a través de los años, cada vez al no poder dar resultado y frente al embate popular, respondían por represión y dictaduras. Así se explica, por ejemplo, la dictadura de Duvalier. También no hay que olvidar que Duvalier coincide con el triunfo de la Revolución Cubana. Duvalier alcanzó el poder en el 57 y Fidel triunfó en el 59. Entonces, Duvalier, al ser un anticomunista tremendo, gozó de todo el apoyo de Norteamérica para evitar un triunfo popular en Haití. ¿Por qué también? Porque Haití, al tener ese rol en la División Internacional del Trabajo, ¿cómo se traduce eso sociológicamente hablando? Eso se traduce en términos de que las fuerzas productivas tenían un desarrollo raquítico. El capitalismo en Haití tiene un desarrollo raquítico. Cuando hablamos de burguesía haitiana, de proletariado haitiano, hay que hablar entre comillas. No es como se podría ver en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, etc. No es esto. Haití no es esto. Hay particularidades hay que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta las particularidades de la sociedad haitiana, históricamente hablando, porque Haití es una nación creada por esclavizados y esclavizadas
y Estados Unidos es un estado, es una nación creada por propietarios de estados esclavizados y esclavizadas. Entonces, ahí el primer antagonismo que hay que entender históricamente hablando, ¿no? Los paradigmas de la revolución haitiana no tienen nada que ver con los paradigmas de la independencia de los Estados Unidos, incluso de otros países latinoamericanos. No es la élite criolla que hizo la revolución en Haití, sino la masa de los más explotados de los explotados. Entonces, es otra cosa. Fue una revolución anticolonial, antiesclavista, antirracista, antipatriarcal, anticapitalista. Porque no hay que olvidar que el capitalismo, para desarrollarse, necesita de la colonización también y de la esclavitud. La esclavitud es un elemento importante en la acumulación originaria del capital. Entonces, Haití es un país golpeado desde el principio, un mal ejemplo. Entonces, este país aislado, golpeado permanentemente, tiene una tradición de lucha importantísima. Entonces, las fuerzas, por eso yo remonto a la historia siempre, para que nosotros podamos entender realmente ciertas características de la crisis actual. Una crisis ininterrumpida, por eso hablamos de crisis ininterrumpida, porque hay siempre la búsqueda de la recuperación de nuestra soberanía, de nuestro derecho a la autodeterminación, base fundamental para entender y aprender correctamente lo que está sucediendo. Entonces, ellos, para reformular o mantener el statu quo, recurrieron a golpes de Estado, a dictaduras como la familia Duvalier, a regímenes como ahora el régimen del PHTK, a golpes de Estado, a invasiones, a ocupaciones, a tutelaje, por ejemplo. Cuando en el 2004 secuestraron al presidente Jean-Bertrand Aristide, desembarcaron tropas norteamericanas, francesas y canadienses, y luego, en junio, el gobierno norteamericano propuso y determinó en el Consejo de Seguridad la votación de la resolución 1542, creando la MINUSTAH, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, la MINUSTAH. Durante esos 13 años esta gente estuvo ahí, ¿no? Violando niñas, mujeres, jóvenes, reprimiendo manifestaciones populares, masacrando gente en barrios populares, manipulando elecciones. Fue el instrumento importante para poder imponer a Martelly cuando la familia Clinton decidió optar por Martelly en 2010-2011 en la elección. Es decir, la MINUSTAH cumple un rol. El mismo año del terremoto en Haití 2010 introdujeron las tropas de Nepal el cólera, que costó más de 30.000 muertos, más de 800.000 personas infectadas, y sin resarcimiento. La ONU negó eso durante años, y al final, antes de dejar su puesto, el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reconoció la responsabilidad de la ONU, pero dijo: no podemos resarcir porque sería violar la inmunidad diplomática que gozan los militares en misiones de paz, según él. Entonces, esos instrumentos, y Haití luchó prácticamente solo. El pueblo haitiano luchó prácticamente solo durante todos esos años, porque hubo una lectura muy mala sobre la realidad haitiana. De ahí vamos a encontrar gobiernos como el gobierno de Lula en Brasil, de Kirchner en Argentina, de Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, participando en la MINUSTAH. Brasil tenía la comandancia militar de la MINUSTAH. Brasil de Lula, no estoy hablando Brasil de Bolsonaro. Y también hay una lectura sobre el pueblo haitiano que es una lectura, diría yo, de vernos como víctimas, pobrecitos esos negros, del lamento, ¿no? Como no pueden hacer nada, no comen, no saben leer, escribir, hay que ayudar. Entonces, la impronta del racismo también jugó un rol nefasto en esto.
Y también hay que reconocer las limitaciones de las organizaciones sociales y políticas de izquierda y progresistas en Haití para poder insertarse mejor en Latinoamérica, porque nadie va a luchar por lo que no entiende, nadie va a morir por lo que no ama. Entonces, había un esfuerzo y yo siempre digo, no es un elemento, la barrera idiomática existe, pero no es un impedimento realmente, porque Brasil se habla portugués en Brasil. Por supuesto, la importancia económica de Brasil no es la importancia económica que tiene Haití, pero Haití tiene una historia que nadie tiene. Entonces hay cosas que hay que entender que nosotros no hicimos bien también. No podemos mirar el ombligo nuestro y poner la culpa, toda la culpa afuera. Pero hay que reconocer que esto no ayudó mucho, el aislamiento facilitó la tergiversación, las tergiversaciones en cuanto a nuestra historia, nuestra cultura, la religión del pueblo, el vodú, que se conoce como magia, y de manera racista, magia que hace mal, la magia negra. Entonces, una serie de cosas así, alejando a Haití. Entonces, en vez de ver que es un pueblo que lucha por su liberación, están viendo otra cosa. Incluso algunos te decían mejor que estemos nosotros, si no estarían los yanquis, estaría peor, cosas así, o están para impedir una serie de versos realmente tremendo. Entonces, pero la lucha nos separó. Hubo momentos de alza, de bajo, pero siempre el pueblo en lucha porque el sistema no da más. Así, Jovenel Moïse, a partir del año 2018, se puede decir que estamos asistiendo a la fase final de la descomposición de ese sistema neocolonial. Es el derrumbe de esas estructuras. Hasta los brazos represivos no alcanzaban. Por ejemplo, en el año 95, 94 se terminó con las Fuerzas Armadas, se construyó la policía haitiana, pero esta policía totalmente domesticada era impotente. Entonces, este hombre va a hacer resurgir cosas que siempre existió, pero de manera exponencial, la creación de bandas armadas paramilitares en todo el país, sobre todo en la capital. En la capital en este momento se está hablando de más de 70, 76, algunos dicen 100 bandas armadas, ¿no? Lumpen proletaria, su principal cliente, su principal agrupamiento se basa en captar gente del lumpen proletariado, ¿no? Criminales nada más, que ponen armas en las manos y viven de esto. Puede haber un empresario atrás, un hombre político atrás, etcétera, pero eso es. Entonces, el país es el reflejo del no funcionamiento del famoso Estado de Derecho Democrático burgués que suelen hablar, ¿no? Y una tragedia, porque el secuestro se había transformado en la industria más próspera, se ha transformado en la industria más próspera que tiene Haití. Entonces, secuestra a gente, masacres en barrios populares, estoy hablando de 12. Todo esto tenía y tiene como objetivo doblegar la espina dorsal de ese gran movimiento popular. Sobre todo un movimiento popular que empieza a encaminarse hacia una cierta unidad, porque la izquierda haitiana, el sector popular se han caracterizado mucho por esa propia división propia de la estructura social del país, pero se pudo conformar el Frente Patriótico Popular, que es, digamos, que junta más de 7 partidos de izquierda, varios movimientos sindicales, feministas, etcétera, ¿no? Y hay un sector democrático también, socialdemócrata, que existe y que se han unido, y por supuesto la ultraderecha, los neoduvalieristas en el PHTK y sus aliados. Las bandas se han transformado en el principal instrumento para acompañar a la policía haitiana.
gozan de una impunidad casi total, diría yo. Vos ves a jefes de bandas que dan conferencias, a veces manifiestan en las calles con sus armas y la policía los acompaña. En cambio, nosotros cuando manifestamos, vamos a hacer una sentada frente a una dependencia, inmediatamente la policía te tira gases lacrimógenos, balas de goma, balas de verdad, asesinatos de militantes, de dirigentes, de intelectuales, asesinaron al presidente del colegio de abogados, estudiantes en pleno patio de una facultad, ¿no? Han violado a niñas, mujeres, han quemado casas de la gente. Más de 17.000 personas ahora en Puerto Príncipe están viviendo en plaza porque han quemado sus casas, porque no solamente los bandidos han hecho, sino hay enfrentamientos entre ellos por control de territorios para ver quién maneja más. Haití no produce armas ni municiones, sin embargo están hablando de más de 500.000 armas de guerra circulando en el país. Entonces, este hombre ha gangsterizado el país. Este partido ha transformado el país en esto, ¿no? Y por ende, y no organizó elecciones, como igual que su predecesor en ningún momento, en el año 2020 decretó, dije, la caducidad del Parlamento. A partir de ahí estaba dirigiendo por decretos. No contento de esto, él nombró a un consejo electoral a partir de la designación de sus amigos y amigas. Cuando la Constitución dice, para que un consejo electoral pueda funcionar, tienen que prestar juramento ante la Corte, cosa que no se hizo porque la Corte dice los mecanismos que utilizó ese presidente no corresponden a la Constitución, entonces no pueden tomar juramento. Pero igual Jovenel dice, no importa, ustedes son, dale. También nombró a 5 amigos de él para escribir la nueva Constitución haitiana, porque él quiere escribir una nueva Constitución haitiana. Él quería, porque ya no está más, ¿no? Entonces, incluso decía en su discurso, después de Dios en Haití, yo. Entonces, yo creo que hay un poquito de la demencia que ha entrado. Se había emborrachado un poquito con el tema del poder, porque te imaginas un hombre que estaba supuestamente en negocios de banana en lugares muy rezagados del país, llegando a ser presidente. Entonces, no sé, se le subió en la cabeza cosas y que con el apoyo norteamericano veía que a pesar de las movilizaciones gigantescas de millones y él todavía estaba en el poder, el hombre se sentía invencible. Bandas armadas, policía totalmente domesticada, el imperialismo atrás, mucha plata en su mano. El tipo pensaba, acá no me puede pasar nada. Entonces, en Haití tenemos un dicho que le dice, que dice, sumaste bien, pero calculaste mal. Entonces, eso es una situación que se ajusta perfectamente a lo que acaba de acontecer. Exactamente, sumo bien, calculo mal. Ahora, para poder entender eso, no hay otra forma. El magnicidio de ayer es una traición de sus partidarios, porque hubo complicidad para poder llegar a esto. Para que este comando llegase a su domicilio, tiene que pasar 3 anillos de seguridad. Se habla de la DEA, se habla de autos, de carros que llegaron por avión, inclusive ahora la última información habla de que hay encarcelados y que ha habido muertos y enfrentamientos. Una lectura general para poder empezar a concluir. A mí me interesan 2 cosas, fundamentalmente. Esta exposición que has hecho ha sido brillante, realmente nos ha leccionado un poco de una realidad muy compleja y esta circunstancia, obviamente, del magnicidio responde, por lo que vos me decís, a una trama muy interna de la situación que se viene desarrollando hace muchos años. Ahora,
hay un grupo que está gobernando en este momento, y digo un grupo porque también gozan de una ilegalidad espectacular, en un Totalmente de acuerdo. parámetro teóricamente democrático, y dicen que van a convocar elecciones. El pueblo haitiano está preparado para poder enfrentar elecciones y poder salir airoso con una propuesta popular. Ni Jovenel Moïse con su vivo podría organizar elecciones. Lo que iban a organizar no se llama elección, se llama selección, porque tenían su consejo electoral, no iba a haber campaña, porque ¿quién va a poder, qué opositor iba a poder hacer campaña en lugares dominados por bandidos adictos a ellos? Porque incluso hubo hasta federación de bandidos, que se llama G9. 9 organizaciones de bandidas se han formado, como el Frente de Liberación. Bueno, los bandidos, 9 se habían agrupado. ¿Quién? Hay lugares del país, de la ciudad capital, que nadie puede circular. Puerto Príncipe es una ciudad asediada. Entonces, ¿de qué campaña se puede hablar? Nadie, la inmensa mayoría de los partidos ya había declarado que no van a participar en eso porque no es. Incluso el nombre habla de referéndum y el mismo día del referéndum, el mismo día de la elección. Entonces, si vos tenés una nueva constitución y en la nueva constitución de él, yo te doy un ejemplo. Él dice que Haití tiene 2 cámaras, pero no. La nueva constitución dice vamos a tener una sola, van a eliminar la Cámara de Senadores. Pero sin embargo, vamos a votar con la constitución vigente, donde se reconoce 2 cámaras. En caso de que el referéndum dijera sí, hay que cambiar la constitución, ¿qué se va a hacer? Se va a eliminar los senadores electos, entonces se ha gastado una plata inútilmente. No se entiende. Es decir, es una mediocridad tremenda, pero hecha con mala fe. El nivel de criminalidad no es solamente crímenes de sangre, hay crímenes económicos, hay violación de ética, de moral, de todo en ese comportamiento demencial. Entonces, estos elementos hay que entenderlo. El magnicidio que ocurrió ayer no es otra cosa que producto de la debacle del sistema y de enfrentamientos entre mafiosos que luchan también, porque si bien hay bandas armadas, pero también son gángsters los que estaban dirigiendo lo que están dirigiendo. Un ejemplo demencial también. Resulta que este hombre, antes de morir, había revocado al primer ministro de facto, también igual que el presidente de facto, Jovenel Moïse, pero Jovenel Moïse había revocado a este hombre y había nombrado al doctor Ariel Henry como primer ministro. Incluso habían entregado la llave de las oficinas, los autos, todo a él, porque ayer miércoles Jovenel Moïse iba a tomar juramento a Ariel Henry. Y resulta que muere ejecutado este hombre y ahora el primer ministro revocado es el que se autodenomina jefe de gobierno y casi se declara presidente. Entonces Ariel Henry ahora dice, no, yo soy el primer ministro, lo que ha hecho ese señor está mal, él tiene que ser dentro de mi gobierno, una cosa entre ellos mismos. Lo que sí, aparentemente, este hombre, Claude Joseph, goza del apoyo norteamericano y del core group, aparentemente. Ahora, hay una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, hoy vamos a ver qué han decidido. Todo el mundo habla de una nueva intervención norteamericana. Hoy llegaron 2 aviones importantes de militares yanquis. Van a decir que para proteger la vida de los ciudadanos yanquis en Haití, los bienes y la embajada de ellos, que es una fortaleza desde ya, pero igual van a decir esto, es la 4ª embajada más cara que tienen en el mundo. Entonces hay que ver el interés geopolítico que tienen y estratégico. Haití comparte la misma isla con la República Dominicana. 77 kilómetros nos separan de Cuba, el Canal de los Vientos. Haití es el país más próximo a Cuba. Haití está en la ruta marítima directa entre Venezuela y Cuba. Entonces, y en
El Caribe, que es el primer patio trasero de ellos, es el lugar donde circula un flujo de mercancías importantes para ellos, entonces no puede, y sabiendo con elecciones libres en Haití, ningún miembro de la clase dominante puede llegar a ganar, porque en 1990 la única elección libre la ganó Jean-Bertrand Aristide y no el candidato norteamericano en aquel momento que era Marc Babase. Con todos antecedentes, los yanquis no se van a jugar una elección limpia. Entonces no se puede hablar de elección, se llama de selección allá y nadie va a participar en esa farsa. Entonces hoy por hoy la idea es combatir como combatíamos el presidente de facto, Jovenel Moïse, es combatir a este hombre, aprovechar las divisiones internas. En cuanto a la gente detenida que dicen que son los mercenarios, no sé, brasileños, venezolanos, colombianos, son dos extranjeros ahí que hablaban inglés, portugués, español, y uno traducía en creol. Eso, y de la gente mostrada que han detenido, esa gente hoy que han visto que el pueblo ha atado. Yo hasta que, no yo, muchos, hasta que no veamos realmente, como decía el Che, no hay que confiar en el imperialismo ni un tantico así, no hay que confiar en esa gente ni un tantico así, porque son capaces de montar cualquier escenario, porque yo no me imagino un comando tan sofisticado que llegó a matar al presidente sin herir ningún miembro, sin enfrentamiento entre la guardia pretoriana que él tenía, habían atado a todos, domesticado a todos, y ahora no tenían plan de salida. Y en menos de 24 horas la policía haitiana pudo detener. Entonces es mucho más eficiente que la policía en Norteamérica, porque hasta ahora el FBI está buscando a 6 tipos que hicieron la cosa en el Capitolio, no lo pueden encontrar. En cambio, en Haití, en cuestión de horas, la policía haitiana detiene, persigue, tiene gente. Dice, un montaje, una farsa. Y si hablando de mercenarios, no son organizaciones populares haitianas que van a hacer entrar, que tienen plata para hacer entrar a mercenarios. Entonces son ellos mismos, entre ellos mismos, los que tienen guita, qué sé yo, etc. Entonces hay conexión interna y externa. ¿Cómo hicieron para entrar? Incluso no se cuidaron de mostrar algo. Mostraron un pasaporte, dos pasaportes de extranjeros, de los dos, supongo, presos ahí, y resulta que la visa estaba vencida. Entonces, ¿cómo es decir, yo para entrar a Estados Unidos, para entrar en cualquier país que necesito visa, lo primero que se controla en el aeropuerto es que si mi visa es algo correcto o no. Bueno, resulta que ni siquiera se cuidaron en esas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo hace 2 años, la policía haitiana, por no tener datos, vio a un auto sospechoso, 2 autos sospechosos cerca, un domingo a la noche, cerca del Banco Central. Entonces detuvo a esa gente y eran mercenarios que habían llegado al país. Al día siguiente, entonces los detuvo, porque la policía no sabía nada, esos policías pobrecitos ahí que caminaban, vieron gente, como descubrieron que tenían armas sofisticadas, no podían justificar su presencia, no tenían documento encima, etc. Y resulta que al día siguiente se dio la orden de la presidencia, sobre todo de la embajada Yankee, de soltar a esta gente. Al día siguiente vos ves a esa gente en el aeropuerto haciendo shopping, comprando en el shopping del aeropuerto y volvieron. También habían mercenarios de ellos en una torre allá en Puerto Príncipe, Torre 2004, tirando sobre manifestantes. Entonces ellos son los que tienen negocios, usan, ¿no? Mercenarios extranjeros para esto. Entonces es un problema entre ellos que se lo arreglan. Por supuesto, pueden llegar a engañar a algunos de la población. Haití tiene 11 millones de habitantes, ¿no? Entonces, y este hombre ha decretado 15 días de estado de sitio. Y para evitar concentraciones, eliminar a la gente que él quiere, van a acusar ahora a la gente que ellos quieren eliminar a algunos potentados de los sectores dominantes para dar más a los sectores más adictos a ellos. Había gente que había puesto plata en la elección de Jovenel Moïse, pero en este momento son adversarios, son enemigos,
un problema de plata, de negocio, nada más, no un problema de proyecto de país, ni nada por ese estilo. Entonces, muy probablemente van a decir, después de interrogar a esos presos, revelaron que tal empresario puso la plata. Yo creo que no van a atreverse a decir que eso tiene que haber algo que ver con las organizaciones populares, sino la gente se va a agarrar, porque los militantes no tienen ni para tomar agua ni para comer, ahora van a tener decisiones, van a hacer entrar al país. ¿Y qué autoridad ahora para pasar el aeropuerto con pasaporte vencido? Bueno, entonces tenemos el Estado ya controlando el Estado, estamos controlando el Estado, que es una farsa. Entonces, que se arreglen, pero nosotros vamos a combatir esto. Lo que sí vamos a pedir esta vez, que no haya injerencia, que los gobiernos no se presten a esto, a hacerlo de la minusta y llamando a por eso ese tipo de diálogo, conversatorio que nosotros tenemos hoy, nosotros interpretamos eso como parte de la campaña para romper el aislamiento, el blackout informativo que hay sobre Haití, no difundir nuestras verdades con nuestras limitaciones, nuestros errores, pero no son las cosas que uno escucha en CNN, en Clarín, en TN, esa cosa, no en Un Globo, no, en New York Times, sino la versión de los haitianos, como nosotros vemos. Y lo que nosotros reclamamos, con eso terminamos, es respeto a nuestra soberanía. Queremos recuperar nuestra soberanía. Queremos recuperar nuestro derecho a la autodeterminación. Y nosotros queremos que sea una solución a la haitiana. Por eso hablamos de la construcción, de la creación de un gobierno de transición, de ruptura con ese sistema neocolonial. Y no ir a las elecciones ya, porque eso nos va a dividir, con un proyecto por lo menos por 18 meses o 24 meses de 2 años, llamar a una conferencia nacional para que nos sentamos y podamos elaborar un proyecto de país. Pero entre tanto, este gobierno de transición ha de hacer juicio del despilfarro de los fondos de Petrocaribe, enjuiciar a los criminales de las masacres, de los que cometieron crímenes económicos. Y necesitamos pacificar el país, es decir, desarmar a esas bandas. Necesitamos que Estados Unidos nos respete, que tengamos una relación de igual a igual, de respeto, de no injerencia. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Estamos tratando de construir este camino que para nosotros es el primer paso hacia la liberación. Vamos a tratar de contribuir y de acompañar la lucha que ustedes llevan, no solamente como medio de comunicación, sino también como difusor de una realidad que muchos han querido tapar y que desgraciadamente no tiene todavía la solidaridad que corresponde para poder imponerla ante tanta mentira y ante tanta indolencia que se tiene con la lucha histórica del pueblo de Haití y con la lucha que ustedes han venido emprendiendo ante todas las dificultades, las naturales, las que la naturaleza le ha puesto en el camino, y las de una política en una isla que sabe de muchísimos sacrificios, pero todos pensamos que hacia adelante va a tener un futuro esplendoroso, se lo merecen y vamos a poner nuestro esfuerzo. Desde Periodismo Internacional Alternativo, desde PIA Global, a nombre mío y a nombre de todo el equipo, te damos las gracias, te comprometemos a seguir en contacto como para poder seguir instruyéndonos y estar más al tanto de lo que está ocurriendo en Haití y también para poder observar con detenimiento algo que vos marcaste que es muy importante. Haití es un punto de referencia en el camino hacia Cuba y hacia Venezuela. Los planes del imperialismo son siempre los mismos, eso no va a variar y no sería extraño de que detrás de todo este acontecer político que nos ha sacudido en estos días esté la mano o las especulaciones y ambiciones de ellos como para poder generar un conflicto en la región.
seguimos en contacto. Un placer enorme de haberte podido entrevistar y bueno, esperamos pronto volver a charlar sobre este tipo de cosas. Muchísimas gracias. Una vez más, el agradecido soy yo. Un gran abrazo a ustedes porque entiendo ese conversatorio como una muestra de plena solidaridad para con la lucha del pueblo haitiano. Muchísimas gracias de todo corazón en nombre del pueblo haitiano.